Si puedes decirnos un poco, Rodolfo, de su experiencia en la política en los últimos años, yo creo que sería de mucho beneficio a los que están escuchando de perspectivas. ¿Cómo no? Con todo gusto, Richard. Bueno, pues empezamos hace 25 años más o menos Me acuerdo, con amigo. una invitación que me hiciera un padrino mío, a que él fue invitado para participar como director de gestión financiera y gubernamental del Ayuntamiento de Tijuana. Él después de ser director fue secretario de Desarrollo Económico de la ciudad y yo quedé a cargo de la Dirección de Desarrollo Económico y Financiero de la ciudad de Tijuana. Esto nos permitió tener una primera experiencia en política, pero a la par iniciamos en aquel entonces lo que fue la construcción del partido Encuentro Social, Sí, me ¿verdad? acuerdo. Y Ujú. después de lograr el registro del partido, tuve la oportunidad de ser regidor en el 20º Ayuntamiento de Tijuana y posteriormente la oportunidad de estar como diputado local en la legislatura 21 en Baja California también. Y ya después de eso tuve la oportunidad de estar como delegado en la zona centro de Tijuana, en la delegación municipal, y el último cargo que tuve oportunidad de que el Señor me permitiera estar, fui presidente del Consejo Estatal de Atención al Migrante en Baja California. Esto hace ya 6 años atrás. Desde entonces, pues me he dedicado más a la práctica de mi profesión como abogado. Súper. Y todo ese tiempo, Rodolfo, tú has sido cristiano, te conozco por años. En, hay instancias, o me gustaría, hay muchos que sus corazones están volteando hacia la política, o mejor dicho, hacia el bienestar de la nación. Entonces, si yo, pues tú y yo hemos tenido esto en nuestros corazones ya por varios años, pero desde mi perspectiva, yo veo un despertar en el sentido en Dios de qué podemos hacer para la nación. No sé qué es, tú sientes en este sentido y en cierto sentido qué ha sido su experiencia, porque obviamente en cierto sentido tú has sido como un Daniel en el corte de Nabucodonosor, en el sentido de muchas cosas contrarias, pero ahí estás de todos modos y estás pues iluminando en medio de esto y con resultados. ¿Puedes hablar un poco de esto? Claro que sí, mira, qué importante pregunta, Richard, más en estos momentos que estamos próximos a una elección federal tan importante. Cada vez la participación de los creyentes, de quienes estamos en Yeshua y en justicia, es mayor. Sin embargo, creo yo que no hemos tenido todavía la capacidad como creyentes de estar debidamente organizados para poder participar en política de una manera que podamos ser más trascendentes. Definitivamente hoy por hoy, las mujeres y los hombres de temor de Dios necesitan o necesitamos estar en los espacios de eminencia, como dice la palabra. Yo creo que ya no estamos esperando la tierra prometida en México. Me refiero a lo siguiente: si nosotros valoramos que al día de hoy podemos ser en el país entre el 16 y el 18% de la población que somos creyentes en Dios, es un porcentaje mucho, muy elevado como para que el día de mañana, el día de hoy y el día de mañana no podamos tener la influencia social que ya deberíamos de tener como iglesias. Y también creo yo que hemos ido aprendiendo en el proceso. Tal vez haya una primera generación de creyentes que ya hemos adquirido cierto nivel de experiencia para poder ayudar a otros creyentes en esta transición en el camino de la política y del servicio público. Me refiero a lo siguiente: hay muchas cosas que no entendemos, solo tenemos el ánimo y el deseo de servir a Dios y de ser vistos nosotros mismos como siervos de Dios y ministros de Dios en política. Pero hay muchas cosas que tenemos que cuidar y me refiero sobre todo al tema del cuidado espiritual y familiar que debemos de tener todos
cuando empezamos a emprender en política. Yo creo que ya vemos una generación de creyentes que podemos ayudar a formar y aconsejar a otros creyentes de cómo no contaminarnos con los temas del mundo en nuestra transición en la política. Pero también necesitamos considerar que la iglesia misma y particularmente nuestros pastores, también necesitamos ayudarles a entender que el tener en sus congregaciones personas que participan en las arenas políticas requieren de una atención especial. Y no me refiero necesariamente privilegiada por encima de los demás creyentes, pero sí necesitamos pastores que estén más preparados y la propia iglesia tiene que estar más preparada para convivir con gente que está en los lugares de eminencia, porque es un fenómeno distinto. Lamentablemente, muchas iglesias ven a los creyentes en política como alguien que esté ahí para servirse de ellos y aprovechar los apoyos que puedan venir de parte de ellos, que se Así es. vale, pero no es todo. En realidad, nosotros tenemos que ver a los políticos creyentes como iglesia en gentes que están asumiendo una función profética de transformar la ciudad. Y antes de tener una expectativa de recibir algo de ellos, tenemos que tener una expectativa de soportarles en fe y levantarles la mano mientras estén en esos lugares de eminencia. Esto es sumamente importante porque luego vemos tristemente que hay creyentes en política que nos decepcionan porque esperamos cosas de ellos que no se dan. Y hay que entender muy bien cuál es la función espiritual de un creyente participando en la función pública. Wow, súper, súper buen consejo. Yo tenía una sesión con uno de los candidatos para la gubernatura hace algunos años en Nuevo León y precisamente dijimos, pues nosotros estamos aquí para servir a usted en el sentido de no pedir cosas y tenemos gente aquí que su corazón está en la nación y ellos están dispuestos a servir también, aprovechalos, ¿verdad? Porque la verdad, ellos ni siquiera están pidiendo sueldos, ellos solo quieren ayudar a la nación o el Estado. Y era una práctica muy interesante, pero pues tú y yo hemos estado de acuerdo en esto. Nuestra perspectiva es qué podemos contribuir, no pedir. Y yo creo que este es algo muy diferente. Uh, si tuvieras que hacer, no un análisis necesariamente, pero un comentario, ¿cómo ves el asunto hoy nacionalmente en el sentido de bueno, malo, indiferente o posibilidades o yo sé que hay algo de todo en esta mezcla que estoy diciendo, pero la verdad es, yo lo veo muchas veces como una casona antigua que necesita remodelación, pero mientras que estás remodelando la casa, te das cuenta que los cimientos carecen mucho también y hay que reparar los cimientos simultáneamente, ¿verdad? Mientras que estás buscando reparar la casa y los cimientos realmente como la pequeña escuela que nosotros tenemos que se llama cimientos de liderazgo. Frecuentemente yo estoy diciendo los cimientos definen el futuro de la casa, del edificio, definen el uso, definen su longevidad, definen hasta cuán grande puede ser. Y yo veo las dos cosas siendo jugado. Entonces, en una manera veo que tenemos más oportunidad que hemos tenido, pero la misma vez veo que los cimientos carecen mucho y aún los que están siendo puestos o teniendo oportunidad no necesariamente entienden la gravedad de los cimientos en cual estamos en estos momentos. ¿Qué opinas tú de eso? Pues México está viviendo un momento trascendental donde hay una tendencia cada vez más fuerte de conducir este país en base a los principios y los valores de la izquierda, que no necesariamente son nuestros principios y valores. Yo recuerdo hace algunos años atrás cuando
invitábamos a los hermanos de las congregaciones a ayudarnos a formar un partido político que hoy lamentablemente no tiene los mismos principios con los que lo fundamos, ha perdido un tanto el rumbo, pero les comentábamos a los hermanos y les decíamos, hermanos, si ustedes no participan en política, este país el día de mañana va a aprobar el aborto, va a aprobar el matrimonio homosexual, va a aprobar la legalización de las drogas. Y había inclusive algunos pastores que no entendidos de los tiempos nos decían, hermano, eso nunca va a pasar en este país. Es más, la Iglesia Católica no lo va a permitir. Y ahora lamentablemente vemos que todo eso ha sido aprobado y no solamente eso, sino cosas peores. En este momento nosotros tenemos que reflexionar si realmente la izquierda es lo que a los mexicanos más nos conviene como personas de fe. Estamos muy conscientes que la palabra dice que Dios es el que quita y pone a los gobernantes, pero a veces permite Dios que gobernantes tiranos lleguen al poder como un tiempo de prueba y, si me permites decirlo, hasta como un tiempo de castigo, ¿verdad? Como Ah, cuando el pueblo de Dios estuvo esclavizado en Egipto, ¿verdad? Podríamos llegar a ese tipo de situaciones donde tal vez la persecución sea necesaria en nuestro país para que las iglesias y los creyentes podamos estar mejor conectados con el Señor. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que mientras estemos aquí y conozcamos de los principios del reino de Dios, es nuestra obligación establecerlos en nuestra nación, no solamente evangelizando a la persona que no conoce de Dios, pero también estableciendo los principios del reino de Dios en la política y en el gobierno. Es un verdadero reto, Richard, si me permite, lo que estamos viviendo en este momento. wow. Estuve visitando con algunos dirigentes de un partido no hace mucho tiempo, algunas semanas, e hicieron el comentario ya constitucionalmente, Rodolfo, cada partido debe tener un candidato en su partido que es homosexual. Cada Así es, partido debe tener un candidato que es lesbiano y LGBTXX y todo esto, ¿verdad? También. Entonces como que nos agarraron en un momento de descuido y no sé cómo explicarlo, pero este es ya constitucionalmente, si lo comprendo bien. Y esto correcto, es en el sentido, lo que se llama la ética judaica cristiana, en cual estaba México, los Estados Unidos y Europa Occidental y la mayor parte de América Latina, en que estaban desde esta perspectiva moralmente y filosóficamente, ahora como que en menos de ¿qué? 30 años, de repente estas cosas han sucedido y es una cosa que lo quieren hacer, pero es otra cosa que sea constitucionalmente. ¿Puedes hacer comentario de esto? Porque en la perspectiva judaica cristiana, este no es un derecho, este es una perversión. Y tengo maestros que están en las escuelas, Rodolfo, y así ellos es, están diciendo que estos ánimos, en el sentido que este está bien, está dentro de los libros de texto y los están afirmando y cosas así. Y pues tú y yo sabemos que la mayoría de los maestros que están en las escuelas, este no está en su corazón tampoco, pero así es. realmente estamos en cierto sentido, eh, hemos tomado pasos aquí en México que ni siquiera los Estados Unidos han tomado todavía. No sé si me estoy explicando. Estas cosas sí se ven ahí, pero no en esta dimensión o en esta gravedad. Es correcto. Lamentablemente, Richard, los creyentes en México hemos sido demasiado permisivos o tolerantes con el pecado y más con el pecado que está siendo institucionalizado por el gobierno. Ya hay cosas que nos deberían verdaderamente de asustar y de alarmar en este país, como el hecho de que ya está prohibido por parte de los ministros de culto y hay sanciones, inclusive privativas de la libertad,
aquellos pastores o ministros que aconsejen a un joven que quiera hacerse una operación transgénero y el aconsejarlo para que no lo haga, ya puede implicar este tipo de sanciones. Eso implica ya hoy por hoy una restricción a la libertad de creencias y a la libertad de expresión de los mexicanos. Cuando bien dices, al día de hoy todos los partidos políticos tienen que presentar candidatos de preferencias sexuales distintas a lo que consideramos nosotros natural, y sin embargo, los ministros de culto todavía tienen que esperarse 5 años para renunciar a su calidad de ministro de culto antes de ser considerados como candidatos de elección popular. También al día de hoy, para constituir una asociación religiosa en México, seguimos esperando el famoso notorio arraigo. Esto es una prueba de 5 años de funcionamiento antes de que la Secretaría de Gobernación, que es la entidad encargada de otorgar estos permisos, consideren que una iglesia ya es digna de ser considerada como asociación religiosa. Y eso, al día de hoy, son restricciones a nuestra fe y a nuestra forma de organizarnos como iglesias. Sin embargo, lo seguimos permitiendo. Y lo que es peor, todavía muchos creyentes se suman y apoyan políticamente a partidos políticos que van en contra de nuestra agenda de vida y de familia. Y no lo estamos viendo con claridad y estamos cada vez exponiendo nuestras libertades y nuestra fe. Well, sé que lo que en nuestro contexto nosotros hemos estado diciendo, nosotros no endosamos partidos, ¿verdad? Endosamos valores. Y si tú como candidato tienes nuestros valores, puedes ser digno de nuestro voto, ¿verdad? Pero estamos en contra de, obviamente, el aborto y otras cosas, y lo que hemos mencionado, y, y pues les decimos, pero esta cosa ha permeado, Rodolfo, en una manera que es un poco sorpresivo. El año pasado senté en el púlpito con mi esposa y nada más leí Romanos 1:18 hasta el fin del capítulo, donde habla de la descenso y consecuencias de no honrar a Dios y no caminar con Él, y llega la perversión sexual y todo eso. Y varias personas se acercaron después y me dieron las gracias por poner las cosas en blanco y negro, y referente a sus hijos también, cual me sorprendió un poco, pero yo sentía que no tenía una elección, tenía que hacerlo. ¿Sí me explico? Como entregando todo el consejo de Dios a la congre. Sí. Yo creo, Richard, que la agenda progresista, mal llamada agenda progresista, que impulsan no solamente los partidos políticos de izquierda, sino ahora los medios de comunicación, las modas, el arte y el entretenimiento, es una agenda que ha permeado tanto y que nosotros no nos hemos sentido ofendidos. Hemos sido demasiado permisivos de que esto prospere. Y yo creo que ya es tiempo, Richard, de que la iglesia le dé un golpe en la mesa al sistema, que dejemos de ser tan tolerantes con lo que está sucediendo, que saquemos la casta y que podamos tener una participación política más organizada. Y si me permites, diciéndolo de otra forma, tenemos que sentirnos obligados, retados a cambiar nuestro país. Yo creo que todavía existen las condiciones en este país para poder hacer una diferencia. Es cuestión solamente de que tengamos fe en Dios, nos organicemos y participemos de una manera mucho más abierta y clara. Wow. Hay líderes que tú ves que Dios está levantando en esos momentos, ¿verdad? Que realmente Dios les está usando en un sentido de un mensaje claro y un mensaje definidora y retadora. Sí, sí los hay.
Los hay en distintos partidos políticos y lo sabemos otros que al día de hoy no estamos ya familiarizados o involucrados con un partido político. Yo creo que hay una efervescencia en la iglesia por organizarnos, Richard, por inclusive hacer esfuerzos por hacer una estructura de inteligencia evangélica que tanto nos hace falta en este país, que Okay. podamos no solamente tener la capacidad de hacer nuestras propias encuestas, nuestras propias propuestas para gobierno, la capacitación y formación de jóvenes creyentes, señoritas y jovencitos que puedan el día de mañana estar preparados para gobernar este país. Hay mucha tarea por hacer, pero me queda claro que tenemos capacidad de sobra para hacerlo. Inclusive el día de hoy, con un porcentaje tan alto de la población, tenemos de sobra personas que seguro estoy estarían dispuestos inclusive a financiar un movimiento serio de esta naturaleza. No quiero pensar necesariamente en la idea de que seamos el día de mañana un partido político o no. Ya hay algunas estrategias como es el el registro de candidaturas independientes que nos pueden permitir participar sin la necesidad de depender de los partidos políticos. Hay ¿Puedes muchas practicar cosas que esto, practicar un poco de esto? Porque esta es una idea que casi nadie comprende y mucho menos les ocurre. sí hay dos estrategias de voto que no hemos valorado a profundidad y que vale la pena analizarlas a detalle. Uno son las candidaturas independientes, que cada estado en su legislación electoral y a nivel federal se permite que hayan ciudadanos que a través de colectar firmas y el apoyo ciudadano pueden llegar a reunir los requisitos que a veces no son fáciles, hay que decirlo con claridad, para que pueda haber el registro de candidaturas independientes, pero también la otra opción es fortalecer y exigir a los órganos electorales que el voto en el recuadro blanco de las boletas, que es la prerrogativa que tenemos los ciudadanos de votar por un candidato que no ha sido propuesto por los partidos políticos, y en las boletas existe este cuadro en blanco para que nosotros escribamos el nombre de la persona que queremos que nos gobierne. Esas dos posibilidades son reales al día de hoy en nuestra legislación electoral y no hemos echado mano de ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Con el alto potencial y el alto número de creyentes cristiano evangélicos que existen el día de hoy en el país, más el apoyo de otras organizaciones que son también pro vida y familia, me refiero a las comunidades mormonas, a las comunidades católicas que nos podríamos sumar, podríamos el día de mañana con toda claridad tener gobernantes en este país sin necesidad de pedir el apoyo de los partidos políticos. Wow, qué tremendo, ¿eh? Uh, yo creo que quizá un evento o algo así, o quizás ciertas cosas en línea, Rodolfo, ¿Sí? en el sentido que nadie sabe casi nada de lo que tú estás diciendo. Tengo entendido que tú estás participando en algo así ahora mismo, ¿lo puedes explicar? Sí, como no, en el caso de Tijuana, en este proceso electoral, estamos apoyando a un ex pastor de la ciudad, el hermano Fermín García, que está aspirando a ser alcalde por la Súper. figura del recuadro blanco. Tenemos antecedentes de que ya ha habido una participación mucho más organizada que la que estamos viviendo en Baja California, en el caso de muchos creyentes del estado de Jalisco, que tienen muchas candidaturas no registradas, como los marca la ley propiamente, y que están buscando el voto de la ciudadanía a través del recuadro blanco. Sí estamos haciendo eso. Sin embargo, creo yo que todavía nos hace falta estar mejor organizados para que podamos tener frutos electorales mucho más significativos en futuros procesos electorales, pero creo yo que estamos en un proceso de aprendizaje que nos puede llevar a estar mejor organizados el día de mañana. Yo sé que mientras que tú has vivido esto, Rodolfo, pues
has tenido una relación con Dios y obviamente te has sostenido, hay algunos pasajes que en estos años han llegado a ser tremenda significancia para ti en el sentido de estar enfrentando estas cosas y me hace pensar un poco acerca de la figura Wilberforce de Inglaterra cuando él estaba buscando legislación en contra de la esclavitud y pues entiendo tras entiendo tras entiendo sin resultados y finalmente 20 años después sus esfuerzos legislativos y esclavitud, pues ya Gran Bretaña hizo leyes en contra de esto. Pero háblanos de esto porque este es algo que realmente importa mucho más de lo que hubiéramos pensado. Fíjate, Richard, que hay muchos ejemplos que podemos seguir, inclusive en nuestra propia historia en México y en Latinoamérica. Tener antecedentes de que durante la independencia y la Revolución Mexicana hubo creyentes que en ese entonces participaron de manera abierta en dichos procesos. A veces no lo tenemos registrados como iglesia, pero es muy importante el número de evangélicos que participaron en esos movimientos. No quiero pensar que sea el caso de México una excepción, sino seguramente estoy en toda Latinoamérica, ha sucedido lo mismo. Ahora, ¿qué te quiero decir? Se aplica perfectamente en mi experiencia como político. Cuando la palabra dice que nosotros somos enviados y Él nos dirá lo que debamos de decir en el momento que debamos decirlo. Yo he experimentado en mi vida como legislador que cuando analizamos los problemas de un estado, en mi caso, como lo fue Baja California, el Señor traía a nuestra mente ideas que solamente podían venir de Él. Me refiero que en la comunión con el Espíritu Santo, el Señor nos da la habilidad y la inteligencia espiritual para hacer propuestas que puedan solucionar verdaderamente la problemática de este país. Y por supuesto que habrá mucha gente en la historia de las naciones que nos pueden inspirar, como Luther King en Estados Unidos y muchos más. Sin embargo, tenemos un Espíritu Santo que es vivo y eficaz para ayudarnos a la toma de decisiones importantes en una nación como lo es México. Y lo único que necesitamos, y tú nos los has enseñado por muchos años, es simple fe. Bien. Y volviendo a mi comentario de la casona, de remodelarla y poner los cimientos, ¿tú crees que el libro que hemos impartido, compartido, creo que tú mismo lo has enseñado justo al fin, tiene algo que ver en ayudar en estos momentos? Completamente. Mientras nosotros nos conduzcamos en justicia, justicia viene a traernos a nosotros la capacidad de sentirnos aptos no solamente para entrar confiadamente en la presencia de Dios, sino para que una vez entrando confiadamente en la presencia de Dios, identificándonos a nosotros mismos como justos, santos y perfectos, no por nuestras obras, sino por la gracia que nos viene de nuestro Señor, nos da en la habilidad de estar frente al Padre y pedirle dirección para nuestras naciones. Amén. En el sentido, Pablo decía, ¿quién es capaz por estas cosas? Y en el mismo pasaje contesta, nosotros somos capaces. No somos capaces en nuestras habilidades propias, pero a través de la gracia, el don de justicia, Romanos 5:17, reinaremos precisamente en esta vida. Y este es el plan. Yo siempre lo loco cuando hablo de un poco del libro de Apocalipsis, yo digo, el propósito del libro de Apocalipsis es mostrar que el fin de la historia es victoria para la iglesia. Y a pesar de cuán pesado es en estos momentos,
Yo sigo con la firme confianza y como tú mismo dijiste, ¿verdad? Si este es un momento que la tormenta del barco, cuando está Jonás dormido por desobediencia, él está abajo, dormido en el barco. Entonces, si esa tormenta llega que está arrasando con todo, tuvieron que quitar el equipaje del barco, después la carga, y al fin, pues no hay nada menos que claman, y el capitán comenzaba a decir, claman a Dios quien tú percibes que sea, pero clamen, porque esta cosa va de mal en peor. Y la marea o el mar, frecuentemente en la Biblia, simboliza la marea humana. Entonces, si ahí está este varón de Dios, es varón de Dios, sabe que es varón de Dios o tiene una identidad correcta, nada más está en desobediencia de la misión dormida. Entonces, si ese tormento llega, porque está dormida precisamente o en desobediencia. Pero me impacta mucho que cuando llega, ¿cómo remediemos eso? Entonces, y dice, si tú quieres remediar esto, tú debes tomarme a mí con la identidad correcta y echarme en medio de esta tempestad, echarme en medio de esta cosa. Y sabemos que son simbólicos bíblicos, pero él simboliza la iglesia desobediente y echado dentro de la marea humana en tempestad, en esta tormenta tan tremenda. ¿Y qué sucede? Resultados y paz y gran bonanza llega. Y yo estoy convencido, Rodolfo, que esta es parte de lo que debe de suceder hoy para nuestra nación. Últimos comentarios, amigo, de nuestra visita. Pues agradecerte esta oportunidad de poder coincidir con los principios de fe que nos has enseñado por mucho tiempo ya, Richard, y exhortar a la iglesia, a los hermanos, a dejar de quejarnos y principalmente dejar de adoptar una mentalidad de pretender hacerlo políticamente correcto y poder levantarnos con la fuerza que nos debe de caracterizar para marcar y exigir en este país que las cosas se hagan de manera distinta. Levantarnos en el buen sentido de la palabra de una manera violenta, no usando la violencia, pero sí no siendo mojigatos, si me permites la palabra, para poder levantarnos y exigir que este país cambie de rumbo por el bien de todos. Well, hace como 3 años, Rodolfo, comenzamos una universidad en línea que está acreditado por la SEP y estamos por graduar nuestra primera generación de abogados en este tetra. Se funciona por tetramestres y tenemos un grupo haciendo maestrías de pedagogía en este momento también. Pero en septiembre, amigo, estamos iniciando una maestría en administración pública, ¿verdad? Todo está en línea, está acreditado por la SEP. Esta maestría será de 1 año, pero nuestra meta precisamente es a ver si podemos meternos en esto para ayudar y capacitar a algunos para ser buenos gobernantes. Comenzaba un canal en YouTube que es Dr. Richard Hayes, es YouTube, diagonal, Dr. Richard Hayes en seguido, y en los playlists o los tipos de videos que estoy haciendo tengo un área que se llama Dios, Gobierno y Políticos y apenas comenzaba, pero precisamente buscando hacer algunos conceptos. Una de las cosas que me impacta es 80% de las escuelas en México antes de la revolución eran escuelas cristianas. Se me explico. ¿Quién hubiera pensado de eso? Y básicamente nos están esforzando hoy volver a iniciar iglesias o escuelas cristianas.
¿verdad? Para no exponer nuestros hijos a estas cosas. Rodolfo, tú eres consultor, un ministerio apostólico en la dimensión política. ¿Cómo pueden comunicar la gente contigo que quieren comunicar en medios sociales, correo electrónico o hasta lo que tú quieres poner aquí? Con todo gusto, Richard, y gracias. Bueno, yo compartiría mi correo electrónico principalmente. No soy muy bueno en mi generación, no se nos dio tan fuerte el manejo de las redes sociales, pero mi correo es Roger, que se deletrea ROHE, B de bueno, los números 712 @gmail.com, o mi teléfono celular que casi todos usamos al día de hoy, la herramienta de WhatsApp. Sí. La alada es 664 y el número es 120-0129, y estamos aquí en Tijuana, Baja California, a las órdenes de todos ustedes. Excelente. Muchas gracias, amigo, por estar con nosotros en este proyecto. Y tanto gusto me da para estar aquí contigo otra vez. Bendiciones por los que están aquí con nosotros en Perspectivas.